Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar del estatus económico de una muy querida familia mágica, los Weasley. En un mundo lleno de magia, donde todo aparentemente es posible, les sorprenderá escuchar que incluso los magos y brujas pueden tener problemas financieros. La aparición de las habilidades mágicas hace que la vida sea más sencilla y definitivamente más interesante, en diferentes formas. Pero algo que limita a esta magia es que el oro no puede multiplicarse. El resultado es que incluso las familias mágicas que pueden hacer cosas increíbles como volar por los aires, invocar objetos con un movimiento de la varita y teletransportarse, puede tener circunstancias complejas en cuanto a dinero. En las novelas hay diferentes ejemplos de magos y brujas favoritos de los fans que son ejemplos de esto. Un ejemplo es Remus Lupin. El extraño portaba un atuendo bastante desaliñado, que había sido parchado en diferentes lugares. Se veía enfermo y exhausto. Aunque joven, su cabello castaño claro se veía ligeramente gris. Pero quizá el mejor ejemplo de la pobreza en el mundo mágico que conocemos una y otra vez en la saga es la familia Weasley. Esta familia de 9 personas que recibe a Harry con los brazos abiertos al inicio del primer libro. Los 9 miembros de la familia son Arthur, Molly, Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron y Ginny. Hay diferentes fragmentos en los libros en los cuales se enfatiza su falta de riqueza. Su pobreza es algo que es consistente en los libros. En los primeros libros, Draco Malfoy y su padre constantemente se burlan de esta familia y no pierden la oportunidad de presumir su riqueza. ¿Crees que mi nombre es gracioso? No tengo que preguntar el tuyo. Cabello rojo y esa ropa usada y vieja debe ser un Weasley. Veamos, cabello rojo, expresiones vacías, libros de segunda mano, deben ser los Weasley. Y en la Cámara de los Secretos, Harry va a la cámara de los Weasley y de primera mano ve lo difícil que es su situación económica. Harry disfrutó del viaje a la cámara de los Weasley, pero se sintió mucho peor que en el callejón Nocturne cuando se abrió. Había solo una pequeña pila de sickles de plata dentro y solo un galeón de oro. La señora Weasley buscó hasta en las esquinas antes de meterlo todo en su bolsa. Y lo que hace que su pobreza sea aún más evidente es el hecho de que constantemente está en contraste con la gran fortuna de Harry. Nos acercamos al mundo mágico desde la perspectiva del protagonista, quien no tiene problemas financieros para nada. Desde el inicio, en el primer libro, vemos enormes montañas de oro en la cámara 687, pero lo que quiero explorar en este video es ¿por qué? ¿Por qué son tan pobres los Weasley? ¿Por qué se enfrentan a condiciones tan complicadas? Son una familia de sangre pura, con grandes conexiones al mundo mágico. Arthur tiene un buen trabajo en una institución del mundo mágico y aparentemente hay una gran cantidad de miembros de la familia que pueden contribuir a los ingresos familiares. Veamos, ¿en verdad son tan pobres? Primero lo primero, ¿en verdad lo son? Sí, claro, se hace énfasis constantemente en la falta de buena ropa y la falta de dinero. ¿Pero son tan pobres como nos imaginamos? Yo no lo creo. Si bien está claro que los gastos inesperados son algo que estresa a los Weasley, como los útiles escolares, libros de texto, etc., me parece que hay otros indicadores que sugieren que el dinero no está tan apretado como parece ser. Lo primero que quiero decir es que todos los miembros de la familia Weasley comen bien. Todos parecen comer al menos 3 veces al día y en ningún momento parecen estar desnutridos. No podemos decir lo mismo de otros personajes como Remus Lupin, quien parece estar desnutrido desde antes de llegar a Hogwarts en El prisionero de Azkaban. Se veía tan desaliñado como siempre, pero se veía más saludable que en el tren, como si hubiera disfrutado de unas cuantas comidas. Para mí, esto da un buen ejemplo de los niveles de pobreza del mundo mágico. Quizá estaban en aprietos, pero tenían comida en la mesa. Definitivamente no estaban tan al fondo. Lo siguiente que quiero comentar es cómo gastan su dinero. En El prisionero de Azkaban, los Weasley se ganan la lotería, un concurso anual del Diario del Profeta. Con este concurso, los Weasley ganaron una considerable cantidad de galeones de oro, pero ¿lo dedicaron a su hogar? ¿A comprar nuevas prendas para sus hijos? No, lo derrocharon todo en un viaje de un mes para visitar a su hijo Bill en Egipto. Cuando regresaron del viaje, tenían suficientes galeones como para comprarle a Ron una varita nueva, pero fuera de esa varita, todo el dinero se había gastado en el viaje. Con todo esto en mente, no puedo evitar preguntarme si en verdad estaban en los problemas económicos que nos dicen en los libros. Entonces, ¿fue esta la mejor decisión que pudieron haber tomado con el dinero? Claro, si el dinero era tan poco como se describe,
Todo debieron haberlo dedicado a pura necesidad. Por último, creo que es importante decir que el hecho de que los Weasley pudieran darle uno que otro reconocimiento a sus hijos de vez en cuando, como la escoba de Ron al convertirse en prefecto y a Percy en la lechuza, habla de que no estaban tan mal. Una familia normal donde el dinero sí es un pequeño problema, pero no una familia absolutamente pobre. ¿Están algo apretados en dinero? Sí, pero ¿sumergidos en la pobreza? Definitivamente no. Ingresos. El siguiente punto que hay que mencionar son los ingresos de la familia. Durante la mayor parte de la saga, los niños están en Hogwarts, y la responsabilidad de ser los proveedores recae en los padres, Molly y Arthur. Sin embargo, Molly se queda en casa. Arthur es el principal sustento económico para su familia. Arthur Weasley trabajó en el Ministerio de Magia y fue el jefe de la oficina contra el uso incorrecto de artefactos muggles. Era su trabajo regular estos objetos e impedir que objetos embrujados cayeran en las manos de los muggles. Más adelante, sin embargo, fue ascendido al jefe de la oficina para la detección y confiscación de falsificación de los hechizos defensivos y objetos de protección. No estamos seguros de cuánto gana Arthur Weasley, pero si consideramos su situación económica, no puede ser realmente tanto. Pero algo que es inusual sobre Arthur, es que fue jefe de 2 departamentos. Supuestamente, Arthur, en una posición de autoridad en el ministerio, debería recibir un sueldo competente. Pero resulta que hay unos cuantos factores que pudieron haber influido en el salario de Arthur. El primer gran problema para Arthur era que Cornelius Fudge era su jefe. Se sabe que Arthur y Cornelius no se llevaban muy bien. Y por supuesto que eso impedía que Arthur tuviera un buen desarrollo en términos de salario y de carrera. Incluso si Arthur era muy bueno en su trabajo, probablemente Fudge se ponía en camino de cualquier aumento. No fue hasta el 96 que Fudge quedó fuera del puesto, es decir, para cuando la mayoría de sus hijos ya había terminado de estudiar, que Arthur logró liberarse un poco. Debido a Fudge, Arthur quedó atrapado en su trabajo, sin posibilidad de ascender. Tuvo que apoyar así a su familia de 7 hijos y una esposa. Gastos. La mayor parte del tiempo, los ingresos no son el único factor para determinar si alguien es pobre. De hecho, alguien puede tener un excelente salario y de todas formas ser pobre, considerando que los gastos sean igual de altos. En el caso de Arthur tenía muchos gastos. El gasto más fuerte para Arthur eran sin duda sus hijos, y todos los gastos que vienen con tenerlos. Para comenzar, cada uno de los hijos Weasley fue a Hogwarts, y si bien Hogwarts es bastante costeable en algunos sentidos, ya que la inscripción es gratis, los objetos que necesitas para estudiar ahí no lo son. Varitas, escobas, libros, todo tipo de útiles, además de los impuestos, ropa, comida, túnicas e incluso multas como el incidente del Ford Anglia, cuestan, y puede ser bastante. Como Arthur era el único ingreso de la familia, definitivamente no es sorprendente que los Weasley tuvieran una situación económica bastante complicada. Con eso en mente, sin embargo, creo que tenemos que referirnos a por qué Molly no trabajaba tan bien. Bueno, creo que la respuesta más obvia es que cuando tienes 7 hijos, necesitas que alguien esté en casa para que las cosas se mantengan en orden. Si Arthur y Molly trabajaban, ¿quién iba a cuidar a los niños? Si bien pudieron haber tenido épocas en las que Molly pudo haber trabajado, como cuando los niños estaban en Hogwarts, seguramente la casa tenía sus propias responsabilidades, como para mantenerla ocupada todo el tiempo. En conclusión, si consideramos todo lo que hemos dicho en este video, creo que podemos llegar a lo siguiente. 1. No eran tan pobres. 2. Sus gastos eran fuertes. 3. No les importaba tanto el dinero. Sí, nos muestran a los Weasley como pobres, pero ese mensaje no es así de sencillo. En los libros de Harry Potter, claramente el dinero no lo es todo. Podemos comparar, por ejemplo, a la feliz y amada, pero pobre en cuanto a dinero, familia Weasley, con la fría y miserable, pero adinerada familia Malfoy. Creo que ahí está la respuesta en cuanto a qué tan importante es el dinero. La familia Weasley es la representación perfecta de cómo el amor y el compañerismo pueden ser más valiosos que el dinero. Quizá no hayan tenido la riqueza de los Malfoy, pero eran bastante ricos en amor y en felicidad. La situación financiera de los Weasley les llevó a apreciar los pequeños detalles y agradecían lo que tenían: un abundante amor, calor y compañía. Y eso es todo por este video. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.